Mi mamá me dijo que vendió el auto para pagar deudas. Pero 3 semanas después, lo vi estacionado en la puerta de la casa de mi hermano. Y esa fue la gota que rompió algo en mí. No el motor, no las ruedas. Algo más profundo. Algo que yo llevaba años intentando ignorar. Me llamo Gabriel. Tengo 28 años, y esta historia empieza mucho antes del auto. Empieza en mi adolescencia, en esa época en la que uno empieza a darse cuenta de quién es en su familia y quién no. Siempre supe que mis padres tenían un favorito, y no era yo. Mi hermano mayor, Andrés, era el centro de todo, el que recibía el primer plato en la mesa, el que se quedaba con el mejor cuarto, el que, cuando se equivocaba, recibía excusas. Está pasando por una etapa. Es que es muy sensible. Ya madurará. Yo, en cambio, era el que no podía fallar. Si sacaba un 15, preguntaban por qué no saqué 18. Si decía que estaba cansado, respondían que no era para tanto. Si me enfermaba, me decían que no exagerara. Al principio lo tomaba como algo normal. Pensaba que en todas las casas era así. Pero con el tiempo, empecé a ver la diferencia. Y dolía. Aún así, hice lo posible por mantener el vínculo. Porque uno quiere creer que la familia es familia. Que algún día lo verán a uno con los mismos ojos con los que miran al otro. A los 23, me gradué de ingeniería. Me fui a trabajar fuera de la ciudad. Conseguí mi primer trabajo estable, y un año después, pude comprar mi primer auto. Un sedán gris, modelo modesto, pero bien cuidado. Era mío. Y para mí, significaba más que transporte. Era independencia. Era haberlo logrado sin pedirle nada a nadie. Y sin embargo, el día que se lo mostré a mi familia, mi mamá solo dijo, ¿y eso cuánto te costó? ¿No crees que es mucho para ti solo? Mientras tanto, Andrés se tomaba selfies con el capó. Y una semana después, me preguntó si podía usarlo de vez en cuando. Le dije que no. A partir de ese momento, las cosas se enfriaron. Mi mamá me llamaba menos. Y cuando lo hacía, era para decirme que estaba preocupada por Andrés, que había perdido su trabajo, que tenía muchas deudas, que estaba pasando por un mal momento. Yo escuchaba, asentía, y colgaba con una presión en el pecho. Un año después, la empresa donde trabajaba cerró operaciones. Me quedé sin trabajo, y tuve que volver a casa por unos meses mientras buscaba otra cosa. Volver fue difícil. Ya no tenía mi espacio, ya no tenía libertad, y tampoco tenía el auto. Lo había dejado con mis padres, guardado en el garaje, mientras resolvía unos papeles. Cuando volví, noté que lo habían movido. ¿Usaron el auto? Pregunté. Solo para ir al médico, respondió mi mamá. Andrés lo necesitaba. Tenía un dolor en el pecho. ¿Le pasó algo? Nada grave. Ya está bien. Esa fue la primera vez. Después, noté que lo usaban cada vez más. Que tenía más kilómetros. Que el tanque no estaba donde lo dejaba. Les pedí que lo dejaran de usar. Lo ignoraron. Un día, decidí quedarme despierto. A las 11 de la noche, escuché el motor encender. Salí por la ventana, y lo vi. Andrés, conduciendo. Con una chica al lado. Lo enfrenté al día siguiente. No puedes usar mi auto como si fuera tuyo. Tranquilo, hermano. Solo fue una salida. Después te lo lleno. No es eso. Es mío. No lo pediste. Ya, ya. No te pongas pesado. Mi mamá escuchó la conversación, y en lugar de apoyarme, dijo, Gabriel, no seas rencoroso. Es tu hermano. Si tú lo tienes parado ahí, y él lo necesita. Me encerré en mi cuarto. Y esa noche decidí venderlo. Llamé a un amigo. Se lo ofrecí. Él me dijo que estaba interesado. Pero cuando volví a buscar los papeles, no estaban. La carpeta había desaparecido del cajón donde la guardaba. Mamá, ¿viste los papeles del auto? ¿Cuáles? La tarjeta, la copia del SOAT, todo eso. Ah, los tenía yo. Te los iba a entregar justo hoy. Me los dio. Algo no me cerraba. Días después, vino el golpe final. Entré a la casa, después de una entrevista, y la noté rara. Evitaba mirarme a los ojos, tenía las manos húmedas, y me soltó la frase. Gabriel, vendimos el auto. ¿Qué? Es que estamos muy mal. Debíamos 3 meses de luz. El banco llamó por la tarjeta. Andrés está sin ingresos. Y... no escuché el resto. Me quedé paralizado. ¿A quién se lo vendiste? ¿A cuánto? A un conocido, un vecino, por internet. ¿Y el dinero? Lo usamos para pagar todo, mi amor. De verdad que era urgente. No grité. No insulté. Solo subí a mi cuarto. Y pensé que, al menos, con eso se acababan los abusos. Que ya no tenía nada que me atara. Pero 3 semanas después, lo vi. El auto. Mi auto. Estacionado frente a la casa de Andrés.
Estaba saliendo del minimarket del barrio cuando lo vi. El mismo sedán gris, con el rayón en la parte trasera izquierda que nunca llegué a arreglar. Los mismos stickers del parabrisas. Las placas. Todo. Estaba estacionado frente a la casa de Andrés. Y lo peor no era verlo ahí. Lo peor fue ver que él lo abría como si nada, con llave en mano. Subía una caja al asiento del copiloto y se iba, tranquilo, como si siempre hubiese sido suyo. Me quedé congelado. Por un segundo, pensé que me estaba volviendo loco, que quizá no era mi auto, que me estaba confundiendo. Pero no. Era imposible no reconocerlo. Volví a casa sin comprar nada. Mi corazón latía rápido, no de rabia, sino de indignación. Ese tipo de indignación que te hace hervir por dentro, mientras los demás siguen sonriendo como si nada pasara. Entré a la casa. Mi mamá estaba en la cocina, picando cebolla. ¿Vendiste el auto a Andrés? La miré fijo. Ella se detuvo. Bajó el cuchillo con cuidado. Suspiró. Gabriel, no lo hagas más difícil. ¿Lo vendiste a él? Era lo más lógico. Lo necesita. Está sin trabajo. Tiene que moverse. Tú estás en transición. No sabía si te ibas a quedar. ¿Y eso justifica mentirme? No te mentí. Solo omití detalles. Me dijiste que lo vendiste a un vecino, que era para pagar deudas. Y se pagaron, con parte del dinero. ¿Y la otra parte? Se le descontó a Andrés. Él te va a pagar. Me reí. En su cara. No por burla. Por frustración. ¿De verdad crees que Andrés me va a pagar? Gabriel, es tu hermano. No, es tu hijo favorito, y estoy harto de fingir que eso no es así. Ella no dijo nada. Solo me miró como si yo fuera el exagerado, el malagradecido. Y en ese momento, lo entendí todo. Ella nunca pensó que hacía algo malo. Para ella, simplemente estaba equilibrando las cosas, como si lo que le daba de más a Andrés, yo nunca lo fuera a necesitar. Mamá, no es por el auto, es por todo, por los años de diferencias, por las veces que me hiciste sentir que no importaba. No digas eso, por favor. ¿No lo diga? Me quitaste algo que yo compré con mi esfuerzo, y se lo diste a quien nunca se esforzó por nada. Estás hablando como si fueras un extraño. No, mamá. Estoy hablando como alguien que se cansó de ser invisible. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Sentía una mezcla de tristeza, decepción y una calma incómoda, como si finalmente hubiera aceptado una verdad que siempre estuvo ahí, y que nunca quise mirar de frente. Esa noche, le escribí a Andrés. Tengo entendido que ahora tienes mi auto. ¿Vas a hacerte cargo del pago o simplemente te lo vas a quedar? No contestó. A la mañana siguiente, vi que me había bloqueado. En WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Él no quería explicaciones, no quería disculpas, solo quería quedarse con lo que no era suyo. Entonces decidí que no me iba a quedar cruzado de brazos. Busqué los papeles del auto. Revisé si había un contrato de compraventa, una cesión, un documento notariado. Nada. Volví con mi mamá. Necesito los papeles del auto. Ya no los tengo. Andrés los tiene. ¿Y qué firmaron? Nada, se los di yo. Estaba a tu nombre, pero ahí supe que legalmente el auto seguía siendo mío. Y eso me dio una idea. Contacté a un amigo que trabaja en tránsito. Le pregunté cómo podía proceder si alguien usaba un auto a mi nombre sin permiso. Me explicó que, técnicamente, si yo no había transferido el vehículo, podía denunciarlo como uso indebido de propiedad. Pensé en hacerlo. De verdad lo pensé. Pero no lo hice. Todavía. En lugar de eso, fui hasta donde estaba el auto, una mañana que sabía que Andrés no estaría, y le puse un papel en el parabrisas. Andrés, el auto sigue a mi nombre. Lo puedo reportar en cualquier momento. No me pagues con dinero. Págame devolviéndolo. Tienes 7 días. Me fui sin esperar reacción. A los 3 días, el auto seguía ahí. Pero al cuarto, ya no. Esa noche, mientras cenaba en silencio, mi mamá entró a la cocina. Andrés devolvió el auto. No respondí. No me importaba cómo había pasado. Solo sabía que lo tenía de vuelta. ¿Estás feliz ahora? Preguntó. No, solo estoy un poco menos decepcionado. Ella no dijo nada más, pero por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada. Los días siguientes fueron tensos. Casi no cruzábamos palabra. Pero yo dormía mejor. Había recuperado algo mío. Y algo más importante. Había dejado claro que ya no era el hijo que aceptaba todo. Que aunque la sangre pese, hay límites que no se deben cruzar. Después de recuperar el auto, la casa se volvió un lugar silencioso. No porque ya no se hablara, sino porque todo lo que se decía era superficial. Falso. Saludos forzados.
Conversaciones prácticas. Cero emociones. Y aunque parecía incómodo, en realidad era un descanso. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir. No tenía que sonreír para mantener la paz. No tenía que quedarme callado cuando algo me incomodaba. La diferencia era simple. Ya no tenía miedo de que me vieran como el difícil de la familia. Ya me veían así. Y estaba bien. A los pocos días, Andrés volvió a la casa, como si nada hubiera pasado. Yo estaba lavando el auto. Sí, ese auto, cuando lo vi llegar. Caminaba con sus audífonos puestos, lentes oscuros, mochila cruzada, relajado. El tipo de persona que ha aprendido que en esta familia siempre habrá alguien que lo cubra. No me saludó. Yo tampoco. Entró a la casa. Minutos después, mi mamá salió al jardín. ¿Por qué no lo saludaste? Porque no tengo nada que decirle. Es tu hermano. ¿Y? ¿Eso lo hace intocable? Gabriel, por favor. Ya bastante problema hay. No sigas tú. La miré. Y lo dije sin rabia, sin sarcasmo, solo con cansancio. El problema no lo traje yo, mamá. Lo trajiste tú, cuando decidiste que era más fácil mentirme que ponerle límites a Andrés. Ella se quedó en silencio, como si no supiera qué responder, y entró sin decir más. Durante esa semana, Andrés y yo convivimos bajo el mismo techo, sin hablarnos, ni una sola palabra. Y eso, para mí, fue un alivio. Porque no había hipocresía, no había máscaras, pero el verdadero conflicto estaba por venir. Y como siempre, tenía que ver con dinero. Un viernes por la tarde, mientras yo preparaba una videollamada para una entrevista de trabajo, mi mamá golpeó mi puerta. ¿Tienes un momento? Rápido, por favor. Estoy por entrar a una reunión. Es solo un minuto. Entró, y lo vi en sus ojos. Esa forma de parpadear, de apretar los labios. La conocía de memoria. Era la antesala de un favor, o de un intento de manipulación disfrazado de preocupación. Tu hermano está pasando por una situación complicada. Ya lo sé. Perdió un trabajo temporal que había conseguido, y está con deudas. Y me miró como si yo fuera cruel por no conmoverme. Pensamos, dijo, y noté el plural, que podrías ayudarlo un poco. ¿Pensamos? Tu papá y yo, aunque fue más idea mía. No tengo plata para regalar. No te pedimos que le regales, solo que le prestes. ¿Como el auto? Ahí se molestó. ¿Vas a vivir toda la vida con rencor, Gabriel? No, voy a vivir con memoria. Tu hermano está mal, y tú lo único que haces es cerrarte. Me levanté. Mamá, él nunca se cerró. ¿Qué? Se le abrieron todas las puertas, siempre. Las tuyas, las de papá, las de todos. Nunca tuvo que esforzarse. Siempre alguien lo sacó del lío. Y por eso está como está. Ella negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. No puedo creer que seas tan duro con tu propia sangre. No es dureza, es límite. Me acerqué a la puerta. Tengo una entrevista. Si realmente quieren ayudarlo, vendan algo de ustedes esta vez. Y cerré. No sé si mi mamá lloró. No sé si se quejó con mi papá, o si Andrés escuchó algo desde el comedor. Lo que sí sé es que, por primera vez, yo no fui el que se sintió culpable, porque lo que dije era cierto. Durante años me vendieron la idea de que, el que puede, debe ceder. De que el amor familiar se medía por cuánto aguantabas, no por cuánto te respetaban. Y ese día, algo hizo clic. La entrevista fue bien. Una empresa de ingeniería buscaba supervisor de obra para un proyecto fuera de la ciudad. Buen sueldo, alojamiento cubierto, posibilidad de crecer. A los 3 días, me confirmaron que el puesto era mío. Tenía una semana para organizar mi mudanza. Esa noche, en la cena, lo anuncié. Me voy. ¿Cómo? Preguntó mi mamá. Conseguí trabajo en otra ciudad. ¿Cuándo? El lunes. ¿Y ya está? ¿Así de rápido? Mi papá se limitó a asentir. Andrés bajó la mirada. Y mi mamá no supo qué decir. Gracias por dejarme quedarme estos meses, dije. ¿Y ya te vas así? Insistió ella. Sí, creo que es lo mejor para todos. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y sonreí. No por irme, sino por todo lo que estaba dejando atrás. No solo la casa, también el papel que me asignaron durante años. El del hijo que resuelve, el que aguanta, el que entiende. Ahora, me tocaba entenderme a mí. Empaqué en 2 días. No tenía muchas cosas. Ropa, mi laptop, algunos libros, documentos y poco más. Lo que no cabía en el auto no venía conmigo. Mi mamá entró al cuarto solo una vez durante ese tiempo. Fue en silencio. Me observó doblar una camisa. La sostuvo entre sus manos, como si quisiera encontrar otra excusa para que me quedara. No dijo nada. Tampoco yo.
No hacía falta. Todo ya se había dicho. El domingo al mediodía cargué el auto y me despedí de mi papá. Su abrazo fue corto, seco. Suerte, hijo. Gracias. Andrés no bajó. Y mi mamá me dio un beso en la mejilla, rápido, como quien lo hace por obligación. Cuídate, ¿sí? Lo haré. Me subí al auto y no miré por el retrovisor. No por orgullo, sino porque no quería llevarme la imagen de esa casa. Una casa donde durante años traté de encajar, de agradar, de demostrar que también merecía algo. Ahora sabía que no tenía que demostrar nada. Y eso, aunque doliera, era libertad. La nueva ciudad era más pequeña, pero tranquila. El trabajo me gustaba. Tenía un equipo responsable, un jefe que no te gritaba por deporte, y una rutina clara. Cada día me despertaba, tomaba café mirando la ventana, y me decía, esto es tuyo, nadie te lo regaló, y nadie puede quitártelo. La empresa me dio alojamiento los primeros 2 meses. Luego me pasaron a un subsidio de vivienda, y encontré un departamento chico pero acogedor, con una vista decente, y paredes que olían a comenzar de nuevo. Tenía silencio, tenía tiempo, y sobre todo, tenía paz. Pasaron 3 meses antes de que mi mamá volviera a escribirme. Un mensaje corto. ¿Estás bien? Respondí con un sí, nada más. A las 2 semanas me llamó. No contesté. Estaba en medio de una obra, pero igual no tenía ganas. Después de todo lo que pasó, necesitaba tiempo. No para perdonar, para curarme. Un mes después, me llamó mi tía Alicia, hermana de mi mamá. Una mujer directa, sin filtro. De esas que no decoran la verdad. Gabriel, ¿puedo hablarte un minuto? Claro, tía. Tu mamá está mal. ¿Mal de salud? No. Mal de arrepentida. Me quedé en silencio. Desde que te fuiste, la casa cambió. Ella cambió. ¿Por qué me contás esto ahora? Porque sé que estás dolido. Y con razón. Pero también sé que ella pensó que tenía todo bajo control. Y recién ahora se da cuenta de lo que perdió. Me apoyé contra la pared del pasillo. No esperaba esa llamada. No sé si me interesa volver. No te estoy diciendo que vuelvas. Solo que escuches. ¿Andrés sigue viviendo ahí? Sí. Y sigue igual. Pero ella ya no lo defiende tanto. Eso sí me sorprendió. ¿Qué querés que haga, tía? Nada, solo quería que lo supieras, y que si algún día decidís hablar, no lo hagas desde el enojo. Hácelo desde el lugar en el que estás ahora, desde tu paz. Colgamos. Y estuve toda la tarde pensando en eso. Esa noche, me senté frente a la laptop. Escribí un correo. No una carta emocional. Solo un puente. Asunto. Estoy bien, mamá. Estoy bien. Trabajo tranquilo. Vivo solo. Me estoy organizando. Gracias por preocuparte. Espero que ustedes también estén bien. Gabriel. Lo envié. Y no esperé respuesta. Pero llegó. Asunto. Lo siento, Gabriel. Gracias por responderme. Me alegra que estés bien. Acá también estamos tratando. No quiero justificar nada. Solo decirte que lo que hice con el auto, y con otras cosas, no estuvo bien. Pensé que estaba ayudando a uno sin darme cuenta de que estaba lastimando al otro. No supe equilibrar. Y perdí algo valioso. Tu confianza. Ojalá algún día podamos hablar. Yo voy a estar acá. Mamá. Lloré. No porque quisiera volver corriendo, sino porque por primera vez reconocía lo que yo había sentido toda la vida. Esa frase. Lastimé sin darme cuenta. Era pequeña, pero enorme. No lo arreglaba todo, pero era un inicio. Al mes siguiente, pedí vacaciones. Y decidí volver a la ciudad por unos días. No a quedarme, no a reconciliar todo, solo a visitar. Toqué el timbre de la casa el sábado por la tarde. Mi papá abrió. Se sorprendió. ¿Gabriel? Hola, pa. Me dejó pasar. Andrés no estaba. Mi mamá salió de la cocina, y cuando me vio, se quedó estática. Volví por unos días, dije. No por ustedes, por mí. Ella asintió. Y sin decir nada, me abrazó. Fuerte. Como si ese gesto estuviera guardado desde siempre. No perdoné en ese momento. Tampoco olvidé. Pero sí dejé de cargar con lo que no era mío. Y por primera vez en mi vida, me sentí visto. Esa tarde en la casa fue breve. Estuve 1 hora. Tal vez un poco más. Lo suficiente para compartir un café con mi mamá. Hablar con mi papá de cosas simples. El clima, el trabajo, la ciudad. Y para comprobar que sí, yo ya no pertenecía a ese lugar. Pero por primera vez, no me dolió. Porque no era rechazo. Era elección. Elegí no quedarme. Elegí no meterme más en los enredos de un hermano que nunca quiso salir de donde estaba.
Elegí no mendigar atención en un hogar donde durante años aprendí a callar para encajar. Y al irme, mi mamá me acompañó hasta la puerta. Llevaba la misma bata con la que solía esperarnos cuando volvíamos del colegio. Esa imagen me removió algo que dolía, pero ya no me paralizaba. Gracias por venir, me dijo. Gracias por invitarme. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Volverías? No a vivir, a pasar más tiempo, a que hablemos bien. No lo sé, respondí con honestidad. Supongo que depende de cómo se den las cosas. Estoy tratando, de verdad, asentí. No prometí nada, pero le di un abrazo. Corto, pero sincero. Te quiero, hijo. Yo también, mamá. Volví a mi nueva ciudad el lunes. Retomé el trabajo, las rutinas, la calma. Pero algo era distinto. No porque hubiera cambiado lo que viví, sino porque finalmente le había dado un lugar. El pasado. Y eso me dejó espacio para lo nuevo. Un mes después, conocí a Mariana. Fue en una librería, mientras buscaba un libro de arquitectura. Ella estaba en la sección de historia, peleando con una estantería que se le venía encima. ¿Querés ayuda? Le dije. Solo si no te burlas y todo se me cae en la cara. Prometo reírme por dentro. Nos reímos. Nos tomamos un café. Y así comenzó todo. Mariana era distinta a todo lo que había conocido. No porque fuera perfecta, sino porque era honesta desde el primer momento. Me hablaba de su familia sin filtros, de sus dolores sin miedo, y me preguntaba por los míos, sin intentar salvarme. Le conté lo del auto, lo de mi mamá, lo de Andrés. Esperaba juicio, pero no lo hubo. Te tocó crecer en una casa donde te enseñaron a aguantar, me dijo, pero igual creciste. ¿Y eso es bueno? Es valiente. Nos abrazamos, y supe que algo bueno se estaba construyendo. Un día, semanas después, mientras preparábamos una cena, me miró y dijo, ¿volverías a ver a tu familia? Ya los vi. ¿Y cómo fue? Extraño, pero necesario. ¿Tenés ganas de que nos conozcan? Todavía no. Está bien, respondió, sin presionarme. Me gusta que lo tengas claro. A veces es mejor ir despacio. Y esa fue la primera vez que sentí que alguien no me exigía ser más, ni menos. Solo ser yo. Este año volví a mi ciudad natal una vez más. Fue para el cumpleaños de mi tía Alicia, la única que siempre me trató con justicia. Mi mamá también estaba. Nos saludamos con un beso, más largo que el anterior. No hablamos del pasado, pero su mirada me siguió toda la tarde, como quien sabe que no puede pedir perdón con palabras, pero sí con presencia. Andrés llegó tarde. Nos vimos. Nos dimos la mano. Eso fue todo. Y fue suficiente. Hoy, cada vez que subo a mi auto, ese viejo sedán gris, limpio y con el rayón ya arreglado, me acuerdo de todo lo que me costó. No solo en dinero, sino en dignidad, en voz, en presencia. El auto fue una excusa. Lo que realmente perdí fue tiempo. Años creyendo que si me esforzaba más, iba a ser visto. Años entregando sin que me pidieran. Años esperando un reconocimiento que no iba a llegar. Hasta que un día me lo di yo mismo. Y esa fue la diferencia. Porque ahora, todo lo que construyo, mi casa, mi pareja, mi futuro, lo hago sin miedo de perderlo por el capricho de alguien más. Mi familia sigue ahí, pero yo ya no me acomodo en el rincón que me dieron. Ahora tengo mi espacio, y si alguien quiere estar en él, tendrá que entrar con respeto, porque hay algo que aprendí tarde, pero a tiempo. El amor que se pide rogando no es amor, y la familia que no te cuida se visita, no se habita.